Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros. Sean todos ustedes bienvenidos aquí una vez más a mi canal. Bueno, les estoy aquí para compartirles la última entrevista que le hizo David Wilcock a Corey Goode el martes pasado, creo que fue 19 de octubre de este 2015, en el cual se vuelve a retomar el tema del programa espacial secreto, los comienzos. Eh, eh, Tocan el tema del proyecto High Jump, tocan también el tema de cómo se infiltró esta sociedad disidente alemana o esta breakaway civilization alemana que ya estaba en la Antártida, y cómo se infiltró dentro de todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos. Es un tema muy interesante, pero bueno, no quiero tomar mucho tiempo, así que me voy a ir directamente a la entrevista. Y bueno, comienza David Wilcock dando unas palabras al público y dice: las cosas más clasificadas que podemos tener se han protegido muy celosamente, tras muchas capas compartimentadas de confidencialidad que nunca antes estuvieron disponibles. Y bueno, se han seguido, pregunta él, dice, si han seguido nuestras entrevistas. Como ven, ya hemos cubierto cosas muy increíbles. Hablamos de cómo las sociedades secretas alemanas, casi desde la década de 1920 y hasta 1930, formaron relaciones diplomáticas y políticas con dos distintas civilizaciones inteligentes. Una era conocida como los Draco, que parece ser una confederación de humanoides de forma reptiliana, y la otra son los Agartanos, que son seres humanos de aspecto nórdico, o sea, de ojos azules, cabello rubio, casi de nuestra altura, o quizás un poquito más altos, que se presentaban como que no eran de esta tierra primero, pero ya sabemos que son de hecho originarios de aquí de la tierra y que debido a algunos eventos catastróficos tuvieron que ir bajo tierra. Ah, Ahora de lo que estuvimos hablando es de cómo se originó esta alianza y de cómo los agartanos y la alianza Draco permitieron a las sociedades secretas alemanas poder tener esa pequeña ayuda que necesitaban para ir al espacio. Bueno, recién empezamos a hablar de cosas muy buenas la última vez que tocamos este tema, y ahora volvemos para continuar la historia. Esta historia de cómo se originó el programa espacial secreto. Así que le doy la bienvenida a Corey. Corey, bienvenido al programa. Corey contesta: gracias, David. Solo intento mantener el cerebro aquí en la cabeza, porque las cosas que me cuentas, uff, es terrible. ¿Cómo es? Yo no entiendo cómo es llegar a este mundo, aprender todas estas cosas, como cuando estás caminando entre la sociedad y sabes que todo no es como nos han enseñado. ¿Qué piensas al ver la gente que cree que estamos solos en el universo y piensan que esto es todo lo que hay en la vida y tras la muerte? Todas estas cosas. ¿Cómo es vivir en este mundo cuando sabes que hay mucho más allá afuera? Eh, Contesta Corey. Bueno, te acostumbrarás. Cuando ves gente mirar la luna y luego yo miro la luna también y sé que yo la veo de una forma totalmente diferente a toda esa gente. Pero como te dije, en verdad te acostumbras. David, estamos hablando sobre la historia de cómo se desarrolló nuestro programa espacial. Y el tema de los agartanos es muy fascinante. Parece conectar muchos puntos. Cuando Graham Hancock escribió Fingerprints of the God, o las huellas de los dioses,
Su hipótesis era que que están esas personas rubias, ojos azules y de aspecto ario, que, que se aparecían en la antigüedad a todas las culturas primitivas indígenas de todo el mundo, y que por lo general se presentaban como dioses y les enseñaban cosas como crear una rueda de agua o cómo mejorar, cómo moler el grano, hacer metalurgia, matemáticas, astronomía. ¿Crees que los agartanos tuvieron mucho que ver con reconstruir nuestras sociedades en el pasado? ¿En las secuelas de alguna catástrofe? Corey, sí, la civilización disidente antigua lo hizo, pero hubo otras que hicieron lo mismo, no solo los agartanos. David, así que estos agartanos, dijiste, eran mucho más favorables con los alemanes porque, bueno, porque se veían como ellos. Corey, claro. David, y de ahí sacaron este concepto de la raza maestra. Corey, bueno, fueron favorables a ellos debido a su proclividad a una raza maestra, pero realmente no sé qué fue primero. David, los agartanos volaron con los alemanes su nave campana. Corey, bueno, ya dije que la campana en realidad era un componente del motor, o el componente que causaba el campo electrogravítico. La nave tenía en realidad una forma de platillo más grande. David, ¿cómo se llamaba la nave en los documentos que tuviste? Corey, bueno, los estadounidenses le pusieron, cuando los estadounidenses le pusieron las manos encima, las denominaron VRA, Vehículos de Reproducción Alienígena. David, volvamos a mi pregunta. ¿Los agartanos volaron con los alemanes en esas naves? Corey, sí. David, ¿con qué frecuencia y si estaban supervisados por los agartanos todo el tiempo o subían solos en veces? Corey, bueno, nomás al principio eran acompañados por los agartanos. David, ¿cuál era el tamaño estimado de la población de Agartha? Corey, no sé. Sé que era una red muy grande de ciudades subterráneas en los Himalaya. Ahí estaba lo más cercano a la superficie, porque de ahí parece ser que es donde más iban y venían. David, así que los agartanos introdujeron a los alemanes a esta área en ruinas que estaba debajo de la Antártida, y dijiste que había cierto desarrollo subterráneo y también en la superficie. Estamos hablando de bodegas en el subsuelo, o cuánta infraestructura subterránea tenían ahí abajo. Corey, era básicamente la misma clase de cavernas subterráneas que habían sido construidas por otra civilización en épocas muy antiguas. David, el área era bastante extensa. Corey, sí. David, hablamos de múltiples niveles hacia abajo. Corey, sí, igual que la descripción que hice la otra vez sobre que cuando más bajas tienes una estructura de cavernas como panal de abejas y muy profundo, bien profundo bajo tierra. David, saltemos a esto un segundo. Creo que mucha gente tendrá algún problema con esto, con la idea de que, bueno, al menos en términos de ciencia convencional, se entiende que cuando más profundo vas en la Tierra la temperatura aumenta constantemente. La gente podría pensar que se quemarían vivos como en alguna clase de superhorno o a más profundidad. Corey contesta, bueno, ese es el caso para ciertas áreas y profundidades. Luego de esas áreas y profundidades comienza a invertirse. David, ¿cómo? ¿Hay un efecto de enfriamiento? Corey, sí. Hay exponencialmente menos presión y menos calor. Como se pone exponencialmente más caliente con más presión a medida de que bajas. Todo eso se invierte. David corta y dice, bueno, ¿crees que estas áreas que están bien profundo allá bajo tierra
tienen vegetación, su propia evolución paralela, un bioma de animales y plantas y todo eso. ¿Crees que eso es prueba de que hay algún diseño inteligente? Pareciera que el planeta está manipulado, ¿no crees? Porque mira, tiene vida inteligente que puede vivir en la superficie y luego vida inteligente más avanzada que puede vivir bajo tierra para supervisar y además sin ser detectada. ¿Qué piensas, Corey? Bueno, la vida surge de donde puede, David. Aún en forma completa como la de todo un bioma, dices. Corey, sí, aún en el espacio interestelar, David. Sí, antes ya hablamos de la gente de la Solar Guardian que analizaba estos seres de plasma allá afuera en el espacio. Corey, sí. David, bien, explícanos ahora cómo llegaron a la Luna los alemanes. Ya lo cubrimos la última vez, pero dijiste que la superfederación de estas reuniones de las que hablaste antes, esta que tiene 22 programas genéticos que están haciendo sobre la humanidad, parte de la cual involucra compartir y unir material genético. También mencionaste que estamos programados para buscar y adorar figuras deiformes y para transferir nuestro poder a gurús y líderes y a políticos, toda esa clase de cosas. Correcto. David, y estas personas que manejan esta superfederación, creo que dijiste que hay 40 o son normalmente los principales. Corey, bueno, son entre 40 y 60. David, ¿siempre son los mismos delegados que envían a estas conferencias o rotan? Corey, generalmente son los mismos delegados extraterrestres, pero la delegación de la Tierra es así rota. David, Corey, vamos a tener que dedicar episodios enteros a lo que pasó con el tema de cómo se construyó en la Luna, con lo que pasó con las construcciones en Marte, porque el espectador será muy difícil entender cómo Alemania, que fue en realidad el motor industrial principal detrás de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sin discusión la gran potencia industrial de Europa, y luego Estados Unidos se convirtió en su principal, contraparte en esa pelea, que fue lo que creó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y cuando vemos las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, ves que los alemanes tuvieron que pagar enormes sumas de arreglos de reconstrucción. Los arreglos financieros que quebraron su economía, como también pasó luego de la Primera Guerra Mundial, donde estaba la República de Weimar y que la gente tenía que tener una carretilla llena de dinero solo para comprar una hogaza de pan. Mira, Alemania parecía estar quedado aniquilada y no tenía nada. Corey contesta y dice, bueno, en ese punto Alemania ya había sido abandonada por la civilización disidente alemana, por estas sociedades secretas ocultas alemanas. David, ¿en serio? Corey, sí. David, ¿cuándo empezó a pasar? Corey contesta, bueno, empezó mucho antes de que terminara la guerra. Vieron la escritura en la pared, la guerra iba a salir mal, ellos lo sabían, así que empezaron, como hablamos antes, a crear enclaves en Sudamérica, en Brasil, Argentina, otros países y la Antártida. David, como que todo preparado para si perdían, ¿verdad? Corey, claro. David, ¿qué querían hacer si perdían en la guerra? Corey, bueno, ellos solo querían continuar su civilización disidente. A ellos no les importaba otra cosa, solo continuar y dejar atrás la gente común. David, ese es el aparato que desarrolla todas las civilizaciones disidentes. En su propio compartimiento individual, distinto al aparato del gobierno que peleaba la guerra, ¿verdad? Corey, sí, estaban totalmente separados. Para ese entonces ya estaban muy separados. David, así que creo que es un concepto muy mal entendido lo que dices ahí. Corey, sí, ya sé. Y también con lo que pasó, bueno,
También con lo que pasó es que en la operación Paperclip, Estados Unidos había obtenido bastantes más científicos de los que habían publicitado. David, ¿qué es la operación Paperclip para los que no lo saben? Corey, bueno, fue un acuerdo donde obtuvimos científicos y tecnología de los alemanes altamente avanzados, ya que estas personas estaban 20 o 30 años más avanzados que nosotros tecnológicamente, como decían en los periódicos de su tiempo. Así que los trajimos después de la guerra a estos científicos alemanes, los pusimos en nuestros jóvenes programas espaciales, en nuestra infraestructura, les empezamos a dar mucho poder al comienzo, a demostrarles de que eran activos muy valiosos. David, ¿por qué se les dio mucha confianza? Corey, porque nos estaban haciendo ganar muchísimo dinero. David, eso no parece que fue buena idea, ¿verdad? Corey, no, no lo fue. Y también lo que tuvimos en 1947 fue que nuestras agencias de inteligencia habían descubierto que estos grupos alemanes disidentes habían creado estas enclaves en Sudamérica y en la Antártida. Y ya sabíamos que en la Antártida había una base militar muy grande. Y lo que se decidió en el Departamento de Defensa fue enviar una flota muy grande bajo el mando del almirante Richard Byrd. Y a eso se le llamó Operación High Jump. No recuerdo la cantidad exacta, pero era una flota de guerra grande. Se llevó acorazados, destructores, portaaviones, submarinos, aviones, todo muy completo. David, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Corey, sí, en 1947. Ellos, los Estados Unidos, llegaron hasta la Antártida, terminaron encontrando una alta tecnología allá que no esperaban. Naves muy avanzadas que salían del agua y algunas también del continente antártico, que derribaban sus naves muy fácil, causaron daños impresionantes a varios destructores y se perdieron muchas vidas. En realidad nos patearon el trasero. David, ¿los derribaban con cohetes o ametralladoras? Corey, no, realmente con armas avanzadas energéticas, algo así como partículas láser. ¿Y qué tan David, ¿y qué tan destructivas eran estas armas? Corey, eran suficientemente destructivas para hacer el trabajo. Así que dieron la vuelta los Estados Unidos, se replegaron, volvieron y el almirante Byrd se retiró. Se presentó ante el Departamento de Defensa y ante el presidente y al Estado Mayor y le dio el informe cerrado sobre con lo que se encontró allá, y su bitácora aún está bajo llave hasta la actualidad. Pero algunos de sus comentarios llegaron al dominio público, donde decía que en la siguiente guerra nos atacarían naves que volarían de polo a polo en minutos. Y otros par de comentarios por ahí del almirante que se divulgaron. Pero eso que el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia, realmente ellos en ese tiempo pensaron y acudieron con los recién llegados científicos del proyecto Paperclip. Lo corta David, en lo que está hablando Corey, lo corta David y dice, espera. Yo era un geek y leí casi 300 libros sobre la Atlántida y todo eso. Y decían que el almirante Byrd vio la tierra plana y que había mamuts y hombres de las cavernas allá. Corey, bueno, son unas cosas que surgieron después. No tiene nada que ver con la misión real que el almirante tuvo. David, ¿era desinformación? Corey, ¿era desinformación o alguien con una gran imaginación? David, de acuerdo. Entonces continúa Corey. Pero bueno, terminaron entrando en contacto con algunos de estos científicos que te dije antes, alemanes del proyecto Paperclip, y les preguntaron al respecto sobre este grupo disidente de la Antártida.
Y algunos de ellos confesaron y dijeron que sí sabemos sobre este grupo, y la inteligencia y el gobierno de los Estados Unidos dijeron, bueno, pónganos en contacto con ellos. Entonces, estos científicos de Paperclip arreglaron un diálogo, para que tuvieran un diálogo entre los Estados Unidos y este grupo disidente. Creo que fue Truman, y una vez más lo interrumpe David. Lo interrumpe David y dice, ¿hicieron ese contacto por radio o una comunicación cifrada? Continúa Corey. Bueno, empezaron con comunicaciones de radio y acordaron una reunión entre Truman, el presidente Truman, y este grupo disidente. Pero este grupo disidente empezó a hacer algunas demandas muy fuertes que no le gustaron al presidente, para nada le gustaron al presidente Truman. Y se interrumpió el diálogo, David. Bueno, lo de High Jump fue en 1947. ¿Cuándo sucedió esta primera reunión? Corey, inmediatamente después de la operación High Jump. David, ¿de veras? Corey. Prosigue Corey, dice, después de esto hubo un periodo de contención, que no pasó nada. Y después la civilización disidente alemana se dio cuenta y descubrió, a través de estos científicos alemanes del proyecto Paperclip, porque yo creo que estaban ya infiltrados, de que luego de Roswell y un par de otros accidentes anteriores, de unas naves extraterrestres que cayeron en posesión de Estados Unidos y que habían creado una política sobre ello, los Estados Unidos, donde la clasificaba de ultrasecreto. También sobre las armas nucleares, la existencia de seres extraterrestres y de otras ciertas tecnologías. Bueno, supieron que eso nunca debía debía ser liberada a la humanidad, según porque destruiría la sociedad. Todo eso era el razonamiento del gobierno estadounidense. Y bueno, como ves, este grupo disidente alemán en la Antártida se aprovechó de eso. De todo eso se aprovechó y empezó a hacer salidas con sus naves sobre todo el territorio de los Estados Unidos, todo el país. Hubo muchos avistamientos. Esto incluye los avistamientos de 1952 sobre Washington, D.C. Por un par de semanas aparecieron sobre el Capitolio varios ovnis, volando varios ovnis. Todo eso para chantajear a los Estados Unidos. David, vaya, yo siempre pensé que eran extraterrestres esos, los que volaron sobre el Congreso. Corey, no, era esta civilización disidente, con sus naves, presionando al gobierno de Estados Unidos como diciendo, acepten nuestros términos, firmen un tratado o revelaremos todo al pueblo estadounidense y al mundo. Y sabemos que esa era la peor pesadilla para este gobierno y de los que manejaban el gobierno. Para nada querían que los estadounidenses ni el mundo supieran nada de eso. David, claro, perderían el control del petróleo y perderían su dinero y la economía, ¿verdad? Corey, claro, exacto. David, también perderían credibilidad política. Era algo que realmente no podían rechazar esta gente. Corey. Bueno, esto pasaba al final de la época de Truman y el inicio del mandato de Eisenhower. David. En ese punto el presidente de Estados Unidos aún tenía la última palabra sobre los militares y lo que hacían, ¿verdad? Corey, sí, todavía tenía un poco de poder. David, de acuerdo. Corey continúa, dice, Truman y Eisenhower fueron los que firmaron los tratados con este grupo disidente alemán de la Antártida. Y ese fue lo que hizo esto, de traer a este grupo aquí al continente de los Estados Unidos. Pero ahí pasó algo. Ambos grupos tenían una agenda. Los estadounidenses tenían el plan de que cuando este grupo llegara aquí, íbamos a infiltrar en ellos para obtener su tecnología y encontrar una forma de derrotarlos, por así decirlo claramente, y luego salir vencedores. Pero el grupo disidente alemán tenían el mismo plan exactamente,
Querían construir la infraestructura en el espacio profundo y en nuestro sistema solar. ¿Y quién mejor para hacer eso con la infraestructura de los Estados Unidos? Porque, porque, los había, porque tú sabes que los habíamos derrotado con nuestro poderío industrial. Eso fue lo que los derrotó realmente. Construimos más tanques, construimos más bombas. Ese fue el desgaste lo que hizo perder la guerra a Alemania. David, bueno, este grupo disidente salió con oro, tenía su propia fuente de financiamiento que podían usar, tenían mano de obra, potencial para activar. Corey, bueno, tenían algo, sí, tenían mucho oro y botines que habían acumulado. David, pero necesitaban infraestructura industrial, ¿verdad? Corey, sí, también necesitaban acceso a nuestras corporaciones, que eran los que al final firmaban los cheques y querían y eran los que creaban los planes de negocio y que ellos ayudarían realmente a construir la infraestructura que ellos querían. Lo que pasó fue que ellos, el grupo disidente alemán, con la ayuda de varios del proyecto, estos científicos del proyecto Paperclip, básicamente ganaron la competencia de quién se infiltraba a quién, y después completamente estos últimos se infiltraron en el complejo industrial militar también. Voy a hacer un pequeño paréntesis, amigos, para recomendarles, ahorita que estoy hablando de esto, que hablaron ellos de esto, un libro. Hay un libro ahí que se llama El resurgimiento del Cuarto Reich por Jean Mars. No sé si está en español. Se llama así el renacimiento, el crecimiento del The Rise of the Fourth Reich y The Secret Society, o sea, y las sociedades secretas. Está muy importante ese libro, se lo recomiendo. Es de Jean Mars. Ojalá esté en español, ahí habla realmente. Fue un libro que pegó mucho realmente, está muy bueno, te lo recomiendo. Aquí explica más mejor cómo todos estos grupos se infiltraron, inclusive en la NASA, y en todos tomaron poder de casi todo. Ya vamos a seguir con esto para que vean hasta dónde llegó a infiltrarse este grupo disidente alemán. Seguimos. David continúa, dice, ¿se infiltraron completamente? Corey, completamente. David, es una información muy provocativa, Corey. Continúa Corey, sí, ya sé. David, ¿cómo defines infiltrar completamente? Corey, bueno, ellos se habían afianzado bastante con los científicos alemanes de Paperclip, como dije antes. Y cuando llegaron con toda esa tecnología a los empresarios importantes, a estos no les importaba quiénes eran, no les importaba si eran grupo disidente, no les importaba el emblema que usaban en el hombro. Estos peces gordos, ambiciosos banqueros y sus compinches empresarios grandes solo tenían el signo de dinero en sus ojos. David, claro, siempre quieren los mejores juguetes, en verdad. ¿Verdad? Corey dice, así es. Bueno, entonces esta gente aceptaron con los brazos abiertos a estos grupos alemanes y se metieron en sus directorios y así se infiltraron completamente en ellos también. David, ¿qué les mostraron estos disidentes alemanes para convencerlos? ¿Los llevaron a dar una visita a la Antártida, a las bases de la Antártida o algo así? Corey, no. Les dieron algunos de los VRA, vehículos de reproducción alienígena, para dejarlos invertir en ingeniería inversa, mientras aún nos engañaban. Eso fue la raíz del discurso de despedida del presidente Eisenhower, ¿te acuerdas? Sobre el complejo industrial militar. Comillas, voy a cortar. Este video está en español aquí en YouTube. Búsquenlo. Está importante lo que dice Eisenhower cuando se despide. Habla sobre el complejo industrial militar. Y continúo. Bueno, continúa Corey, dice, eso fue la raíz de despedida del presidente Eisenhower sobre el complejo industrial militar. Su advertencia sobre el ascenso e influencia y el poder injustificado de este complejo industrial militar. Ya a finales de los 50 y a principios de los 60 habían sido infiltrados completamente, inclusive también las agencias de inteligencia, y luego después finalmente
se habían apoderado básicamente del gobierno de los Estados Unidos. David, uff, es mucho para aceptar realmente, es mucho para aceptar. Corey, sí, ya sé, sí lo es. David, creo que todos, especialmente la gente orientada a los deportes, quiere estar siempre con el equipo ganador, no en el equipo que perdió. Eh, Te sientes como que eres un fracasado. Creo que vas a encontrar mucha resistencia en esto que estás diciendo porque a la gente no le gusta ser fracasada. Quieren creer en Dios y la patria, en mamá, en el pastel de manzana, la cerca blanca en el patio, con la camioneta en el garage, 2 hijos. Y lo que dices tú viola totalmente la idea de los Estados Unidos como lo conocemos. Corey, eso es, eso es lo que pasa en la cumbre del poder. En lo más bajo aún tenemos esa ilusión nosotros. Aún tenemos la cerca blanca, aún tenemos la camioneta en el garage. ¿Sabes? Hemos podido mantener esa ilusión. David, hay muchos todavía en nuestras fuerzas militares que creen en la constitución de este país. ¿Crees que sobre la que juraron lealtad? Corey, claro, absolutamente. David, esto podría causar un problema, ¿verdad? Entonces, si las corporaciones, los contratistas de defensa, están haciendo trato con alemanes, con estos grupos alemanes, no todos quieren una conexión con esta clase de grupos alemanes. Corey, sí, sí, claro. Eh, Podemos hablar de esto luego, sobre la controversia en el gobierno, en las alianzas de la tierra y de otras cosas, y lo que pasa por ahí con estos alemanes. Una vez que tenían ellos agarre firme sobre la estructura de los Estados Unidos, en ese tiempo empezó la construcción masiva en el espacio y los programas espaciales secretos, y comenzaron a trabajar juntos con los Cábala, con estas sociedades secretas o gobiernos secretos estadounidenses. Esos grupos, los grupos Cábala, o muchos le llaman Illuminati o diferentes maneras, ¿verdad? Pero es un grupo que habían estado trabajando juntos todo el tiempo durante ambas guerras mundiales. Así que ellos en ese punto, así que es cuando empezaron a construir, te digo, en ese punto empezaron a construir el programa espacial secreto ya más en serio y toda esta infraestructura masiva de la que estoy hablando. David, espera, déjame recapacitar o recapitular todo. Dijiste High Jump, 1947. El presidente Truman empieza a reunirse con ellos, justo después del proyecto High Jump. Las negociaciones empiezan a realizarse, pero no va muy bien todo. Y luego los alemanes presionaron haciendo este avistamiento de ovnis muy público en los Estados Unidos en los 50. Que si eso pasara ahora, con las cámaras que todos tenemos, cámaras en los celulares que todos tenemos, sería el fin del encubrimiento. Y luego, además de que sobrevolaron justo sobre el edificio de gobierno de los Estados Unidos. Corey, claro. David, fue en 1952, dijiste. ¿Cuál es la línea de tiempo? Danos un bosquejo. ¿Cuándo se tradujo o se doblegaron los Estados Unidos? ¿Fue inmediatamente después de estos vuelos ovnis sobre la Casa Blanca? Que se doblegaron sobre estos grupo disidente alemán de la Antártida. Corey. Bueno, eso fue la gota que derramó el vaso. Donde los asesores presidenciales dijeron, bueno, de acuerdo, tenemos que firmar un tratado. Cuando firmemos el tratado, también ideamos un plan para infiltrarnos, robarles la tecnología y luego nos ocupamos de ellos. No intentaremos negociar desde la debilidad. Y eso nos lleva hasta la fecha actual, cuando llegamos a donde empezamos a construir la estructura principal del proyecto espacial secreto. David, ahora obviamente eso necesita mano de obra, me imagino. ¿Cómo obtienen la mano de obra? Eso es otra cosa que creo que a la gente le resulta difícil de creer, ¿no crees? Solo quedan unos minutos, Corey. ¿Nos puedes explicar algo?
Corey, sí. Eso nos lleva a algo que mucha gente ha oído, o muchos no ha, es muy poco oído, perdón, que se ha llamado la fuga de cerebros, que ocurrió en los años 50, 60 y siguió hasta los 80. Se abordaron muchos de los mejores científicos del mundo, se les hicieron ofertas de unirse a estos programas y hubo de repente científicos brillantes que desaparecieron de la faz de la Tierra. David, dices muchos científicos, todos estos científicos, ¿qué tantos? ¿Son muchos? ¿Son muchos esa palabra que dices todos estos? Corey, bueno, había millones de personas que eran brillantes y que mostraban mucha promesa de que podían contribuir a este programa espacial y que estaba creciendo a medida de que crecía la infraestructura. Y ellos incorporaron a los que mandaban todo esto, incorporaron a esta gente para ser parte de ella. David, bueno, mi informante Pete Peterson, un anciano por supuesto, dijo que hubo 50 o 60 millones de personas en la fuga de cerebros. ¿Qué piensas de eso? Corey, sí, eso es mucho, sí. David, ¿son asignados para tener hijos rápido cuando ya son adultos? Toda esa gente. Corey, sí, se les dice sean fértiles y multiplíquense. David, continúa David, dice 60 millones de personas que tienen hijos y cuando son grandes para hacerlo, hablan de una población casi tan grande como los Estados Unidos o más. Corey, claro. David se despide y dice, bueno, vamos a continuar con esta narrativa para enterarnos más sobre qué pasó con toda esta gente que llegó al espacio, cómo les dijeron, qué les dijeron cuando iban a ir para allá. Y en verdad, amigos, hay mucho más por venir. Gracias y por favor sigan conectados. Hasta la próxima. Y bueno, amigos, aquí se acaba esta parte de la entrevista. Como ven, no hay mucho que agregar. Se siguió hablando de esta civilización disidente alemana y cómo se infiltraron dentro de toda toda la infraestructura del gobierno de los Estados Unidos. Es por lo cual está pasando lo que está pasando ahorita. Ya más adelante hablaré de los programas de las ramas del programa espacial secreto. Es muy interesante hablar de la Dark Fleet. Es un sistema en el cual casi estos alemanes son los que están a cargo de esa rama, junto con sus aliados estos reptiles Draco y los agartanos, y cómo realmente están lo que están haciendo fuera de nuestro sistema solar, dentro y fuera de nuestro sistema solar, pero más ellos trabajan más fuera de nuestro sistema solar. Y ya les hablaré más de esas ramas, de la Dark Fleet, de la CCI, de todo eso. Pero en el siguiente, como les digo, esto no lo van a tocar aquí ellos, David Wilcock y Corey Goode. Eso es información de ahí mismo, pero ya más avanzado que yo tengo. Les voy a decir cómo comenzaron, nos vamos a meter mucho más a fondo para que entiendan cómo se infiltraron, y no nomás esta Breakaway Civilization o esta civilización disidente, sino otras también. ¿Ok? Bueno, estén aquí atentos y bueno, es todo una vez más, amigos. Y bueno, el siguiente video ahora que sigue ya tengo que hablar más del Yellow Book o del libro amarillo y de los events. No me he olvidado de eso, ni tampoco de otros remote views o visores remotos. Voy a sacar algunos temas de Ingo Swann muy importantes también, de lo que vio en el futuro, de cuando él salía al espacio, qué fue lo que se encontró allá. Y verán que todo congenia, todo concuerda, perdón. Y una vez más, les invito a que busquen este libro, The Rise of the Fourth Reich, de Jim Marrs. Se escribe Jim Marrs. Es muy bueno ese libro. Ojalá esté en español. Se lo recomiendo. Habla más, se mete mucho más a fondo sobre toda esta infiltración nazi.
o esta infiltración realmente no, para no confundirlos, no son los nazis que pelearon la Segunda Guerra Mundial, son otro tipo de sociedades secretas alemanas o sociedades disidentes que hicieron sus bases junto con otras civilizaciones en la Antártida. Pero bueno, dejo aquí para no confundirlos más y me despido. Se despide usted su amigo Antonio Cisneros y hasta la próxima. Y un abrazo y sigan en sintonía. Por favor, recomienden el canal y si les gustó, denle like para seguir creciendo nada más. Todo esto es pura información nomás. Y para seguir nosotros buscando por nuestra propia cuenta. No con eso digo que le estoy trayendo toda la verdad, no, simplemente trato de invocar o decir, o no sé cómo decirlo, provocar que la gente que ve esto investigue un poquito más. Creo que aquí la base es despertar, eso es todo, despertar, que no nos vendan información, sino nosotros usar nuestra propia conciencia, nuestro propio cerebro y ir atando cabos. Nadie tiene la verdad aquí, nadie tiene la verdad, sino cada uno iremos despertando y como siempre lo he dicho, yo tengo mucha fe en el ser humano. Sé que hemos hecho barbaridades, sé que hay muchos bárbaros por ahí haciendo de las suyas en este planeta, pero también hay mucha gente muy buena que quiere despertar y que está cansada y que quiere de una vez por todas acabar con todo esto. Así que esto es para esas personas de mente abierta y que creen que hay un futuro agradable para el ser humano más adelante. Hasta muy pronto. Se despide usted su amigo Antonio Cisneros. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros. Sean todos ustedes bienvenidos aquí una vez más a mi canal. Bueno, les estoy aquí para compartirles la última entrevista que le hizo David Wilcock a Corey Goode el martes pasado, creo que fue 19 de octubre de este 2015, en el cual se vuelve a retomar el tema del programa espacial secreto, los comienzos. eh, eh, Tocan el tema del proyecto High Jump, tocan también el tema de cómo se infiltró esta sociedad disidente alemana o esta breakaway civilization alemana que ya estaba en la Antártida, y cómo se infiltró dentro de todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos. Es un tema muy interesante, pero bueno, no quiero tomar mucho tiempo, así que me voy a ir directamente a la entrevista. Y bueno, comienza David Wilcock, hecho originario de aquí de la Tierra y que debido a algunos eventos catastróficos tuvieron que ir bajo tierra. Ahora de lo que estuvimos hablando es de cómo se originó esta alianza y de cómo los agartanos y la alianza Draco permitieron a las sociedades secretas alemanas poder tener esa pequeña ayuda que necesitaban para ir al espacio. Bueno, recién empezamos a hablar de cosas muy buenas la última vez que tocamos este tema y ahora volvemos para continuar la historia. Esta historia de cómo se originó el programa espacial secreto, así que le doy la bienvenida a Corey. Corey, bienvenido al programa. Corey contesta, gracias. David, solo intento mantener el cerebro aquí en la cabeza, porque las cosas que me cuentas, es terrible. Yo no entiendo cómo es llegar a este mundo, aprender todas estas cosas, como cuando estás caminando entre la sociedad y sabes que todo no es como nos han enseñado. ¿Qué piensas al ver y que por lo general se presentaban como dioses y les enseñaban cosas como crear una rueda de agua o cómo moler el grano, hacer metalurgia, matemáticas, astronomía?
¿Crees que los agartanos tuvieron mucho que ver con reconstruir nuestras sociedades en el pasado? ¿En las secuelas de alguna catástrofe? Corey, sí, la civilización disidente antigua lo hizo, pero hubo otras que hicieron lo mismo, no solo los agartanos. David, así que estos agartanos, dijiste, eran mucho más favorables con los alemanes porque, bueno, porque se veían como ellos. Corey, claro. David, y de ahí sacaron este concepto de la raza maestra. Corey, bueno, fueron favorables a ellos debido a su proclividad a una raza maestra, pero realmente no sé qué fue primero. David, los agartanos volaron con los alemanes su nave campana. Corey, bueno, ya dije que la campana en realidad era un componente del motor, o el componente que causaba el campo electrogravítico. La nave tenía en realidad, dando unas palabras al público, y dice: las cosas más clasificadas que podemos tener se han protegido muy celosamente, tras muchas capas compartimentadas de confidencialidad que nunca antes estuvieron disponibles. Y bueno, se han seguido, pregunta él, dice, si han seguido nuestras entrevistas. Como ven, ya hemos cubierto cosas muy increíbles. Hablamos de cómo las sociedades secretas alemanas, casi desde la década de 1920 y hasta 1930, formaron relaciones diplomáticas y políticas con dos distintas civilizaciones inteligentes. Una era conocida como los Draco, que parece ser una confederación de humanoides de forma reptiliana, y la otra son los agartanos, que son seres humanos de aspecto nórdico, o sea, de ojos azules, cabello rubio, casi de nuestra altura, o quizás un poquito más altos, que se presentaban como que no eran de esta tierra primero, pero ya sabemos que son de la gente que cree que estamos solos en el universo y piensan que esto es todo lo que hay en la vida y tras la muerte. Todas estas cosas. ¿Cómo es vivir en este mundo cuando sabes que hay mucho más allá afuera? Contesta Corey. Bueno, te acostumbrarás. Cuando ves gente mirar la luna y luego yo miro la luna también y sé que yo la veo de una forma totalmente diferente a toda esa gente. Pero como te dije, en verdad te acostumbras. David, estamos hablando sobre la historia de cómo se desarrolló nuestro programa espacial. Y el tema de los agartanos es muy fascinante. Parece conectar muchos puntos. Cuando Graham Hancock escribió Fingerprints of the God, o las huellas de los dioses, su hipótesis era que que están esas personas rubias, ojos azules y de aspecto ario, que se aparecían en la antigüedad a todas las culturas primitivas indígenas de todo el mundo.